Aquí tenemos a Brassica campestris, ¿ya? Conocido como el nabo silvestre. Todos conocemos, ¿no? Mira, el nabo o la mostaza se caracteriza porque presenta un tipo de raíz pivotante tuberosa. Todos me dicen, profesora, ¿pero por qué tuberosa su raíz está delgada? Bueno, por las condiciones del suelo que no ha desarrollado mucho. Esto tiende a engrosar su raíz, porque esto pertenece a la misma familia del nabo que nosotros consumimos también, ¿no? El que utilizamos para las ensaladas. Tiene la capacidad de almacenar sustancias, ¿ya? Tiene la capacidad de almacenar sustancias. Y el tipo de tallo que presenta es va a ser tuberoso. Herbáceo también, herbáceo. El tipo de hojas, ayer les estaba enseñándoles. ¿Qué tipo de hoja presenta? ¿Tiene peciolo o no tiene peciolo? No tiene peciolo, por lo tanto se caracteriza por ser verticiliada. Está inserto, mira, directamente hacia el tallo. Son hojas verticiliadas. El tipo, mira, el tipo de fruto que tiene es un tipo de fabácea. Por eso este pertenece, este es de las gramíneas. Por eso es que pertenece a la familia de las brasicáceas, ¿ya? Brasicáceas. Por otro lado tenemos aquí a Carex. Algunos lo dicen el circus también, ¿ya? Que es una especie de totorilla que se desarrolla en gran abundancia en la parte baja del lago. Esta se caracteriza también porque presenta un tipo de tallo por rizoma. Miren, rizoma, aquí poquito recién se está desarrollándose, ¿no? Recién la extensión, cómo se va extendiéndose por debajo, ¿ya? Esto presenta, no presenta un tallo, digamos, rastreo, como en el caso de Penicetum, que hemos visto casi superficial, sino esta es hipógea, subterránea. ¿Estamos de acuerdo? Claro, su tallo. Pues. Las raíces que presentan son adventicias también, pero el tallo es subterráneo, por debajo del suelo va avanzando. Y miren, presenta también no solamente el tipo de tallo por rizomas, presenta el tipo de tallo cálamo. ¿Por qué cálamo? Porque esto va a terminar en una inflorescencia. No se puede observar todavía en estos momentos, no he observado. O como es el caso, como aquí pastorean, a lo mejor se lo han consumido las ovejitas. Bien, aquí tenemos otra especie que es Sonchus asper. Una cosa es el Sonchus oleraceus, que es el diente de león, y esto es el Sonchus asper. ¿Estamos de acuerdo? El Sonchus asper. Miren, el Sonchus asper se caracteriza porque básicamente va a presentar hojas, parecía que presentara espinas, ¿no? Y esta va a presentar también, mira, un tipo de tallo, de raíz pivotante, pero es pivotante también tuberosa, ¿ya? Y aparentemente no tiene tallo. ¿Cómo se llaman esos tipos de tallos que se encuentran cubiertos por las hojas? ¿Cómo se llaman? Tallos acaule, mira. Porque si yo voy sacando, miren, como la lechuga, voy deshojando uno a uno, voy a encontrar su tallo. Aquí dentro. Miren su tallo, cómo va apareciendo. Bien pequeñito su tallo y cubierto por las hojas, ¿no? Y este tipo de tallo no solamente presenta el canacho, vamos a encontrar, por ejemplo, en el repollo, la misma lechuga, ¿no? La misma acelga, la coliflor o la col también presenta ese tipo de tallo, ¿ya? Muy bien, seguimos. Aquí tenemos otra planta que es Echinoplectus tatora, la famosa totora, ¿no? Aquí Clara, mira, ha sacado una muestra muy bonita su compañero, en la cual podemos observar los tipos de tallo que presenta. También presenta dos tipos de tallo. Presenta el tallo por rizoma, miren ustedes, pero es un tipo de tallo por rizoma que va de manera subterránea, ojo, por el subsuelo. No va como en el caso de Penicetum. Existe una gran diferencia con Penicetum, ¿cierto? Y esto permite que a medida que va avanzando se genere otra planta. Esto de acá es un tipo de tallo y que termina también en una inflorescencia y se conoce como
cálamo. Cálamo. Por más abajo vamos a ver, ¿no? Tipo cálamo. Y las raíces que presentan son adventicias, porque se están generándose a partir del tallo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Muy bien, seguimos avanzando. Hay otra planta que pertenece a la familia de las fabáceas. No tenemos Avicia faba, comúnmente conocido como habas. Mi Avicia faba se caracteriza porque presenta un tipo de raíz pivotante leñosa. ¿Ya? Presenta una raíz pivotante leñosa. Además, esto se caracteriza porque juega un papel muy importante en el proceso de la fijación de nitrógeno al suelo. Ustedes pueden observar unas granulaciones de color blanco. Aquí básicamente el habas vive en sus raíces, puede llevar a cabo el proceso de la simbiosis. Estos son colonias bacterianas, ¿no? Aquí puede vivir con bacterias como Nitrobacter, ¿para qué? O Acetobacter, que van a permitir la fijación del nitrógeno. O sea, el habas no es el que fija, sino básicamente son las bacterias que conviven aquí, miren, estos. Es un proceso de simbiosis. Aquí se encuentran las bacterias en estas granulaciones de color blanco que hacen simbiosis con la raíz del haba y eso le da la capacidad de fijar nitrógeno al suelo. Por eso es que nuestros amigos del campo, ellos hacen rotación de cultivos. Saben que si ahora siembran papa, al año van a sembrar quinoa, no habas. Quinoa siembra, ¿no? Porque tienen que tener producto. Y al siguiente año, habas, cuya finalidad es nutrir al suelo. Pero no solamente el haba, sino también, por ejemplo, algunas poáceas tienen la capacidad de fijar. Pero la capacidad de fijación de nitrógeno es menor frente a todas las fabáceas. Porque no solamente el haba, sino también la misma alfalfa, el trébol, ellos se encargan de fijar el nitrógeno al suelo. Esto van a aprender en microbiología en cuarto semestre, no les va a enseñar el profesor. Se puede hacer un aislamiento inclusive, ¿no? Muy bien, ¿esto han visto alguna vez? Yo siempre les preguntaba. No, nunca. No, los que trabajan en el campo sí, es bastante común. Los que no, entonces es la primera vez que estamos observando. Miren ustedes, esto se conoce como una relación interespecífica, que se conoce como simbiosis. Es un tipo de relación de seres vivos, vegetales con bacterias. Profesora, ¿y siempre sucede en las charlas? Porque yo no sé ver eso. Sí, está preocupando. Sí, preocúpate ya. Pero cuando recién está sembrando, recién está en un proceso. No, todas. Por eso el haba se considera como un fijador de nitrógeno. Ocurren todos. Solo que no has visto cuando ya pasó de repente. ¿No? ¿Por qué pasa? Porque a medida que se va secando, miren, si tú coges un haba que recién está en pleno desarrollo, vas a encontrar que casi toda la raíz está cubierta por bacterias, ¿no? Pero a medida que va desarrollando esto y se va secando, como ya no tiene nutrientes, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces las bacterias también se van yendo al subsuelo, ¿no? Por eso es que no cubre. Muy bien, ya vamos a terminar la práctica, no vienen sus compañeros. Aquí terminamos, vamos. Tardones. Miren. Profesora, yo he venido. Ya tiene falta. Si Sherman, de que ha llegado un minuto tarde, tiene falta, ¿sí o no, Sherman? ¿Qué pónganos tardar? Al tipo de tallo herbáceo. Estas son plantas estacionarias. Ya son estacionarias, ¿por qué? Porque básicamente estas van a tener solo un determinado tiempo de desarrollo, ¿no? Un determinado tiempo. Lo siembran en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Casi 6 meses ya no hay, se seca y muere la planta. ¿Por qué? Porque va a dar a cabo el proceso de la floración, da el fruto y se seca. Son estacionarios. Esta ya no puede rebrotar. O sea, por más que lo cortes, la raíz ya no va a generar nuevamente. Ahí quedó la plantita, ¿ya? La cebada. La cebada es un tipo también es estacionaria, pero el tipo de tallo que presenta es caña, no es herbáceo. Y también rebrota. La cebolla, la cebada. Pero la cebada puede rebrotar cuando tú lo cortas cuando está verde, claro, ¿no? Porque es que está en un proceso de desarrollo, pero cuando llega la floración y lo cortas ya no. No, ni siquiera en la misma vez. A ver, aquí por ejemplo podemos observar el tipo de raíz. Aquí tenemos una planta que se conoce como la cebadilla, ¿no? Forma parte de los grandes pastizales.
Mire, el tipo de raíz que presenta es fasciculada típica. Miren ustedes, el mismo grosor, ¿no? No es pivotante, es fasciculada típica. Este tipo de plantas también se caracterizan por ser estacionarias. Van a crecer un determinado tiempo y estas van a morir, se van a secar por el tipo de clima que nosotros presentamos. El tipo de tallo que estos presentan, les decía hace un momento, es de tipo caña. Y miren, y estos presentan el tejido meristemático intercalar. ¿Se recuerdan cuando les expliqué? Presentan el tejido meristemático intercalar. Van acumulando aquí sus tejidos y se va enlongándose el tallo. El tipo de tallo que presenta es, vuelvo a repetir, tipo caña, porque presenta un agujero en la parte céntrica, al igual que la cebada, al igual que el trigo, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tienen los tipos de tallo macroblastos y branquiblastos? Macroblastos es por la ubicación de las ramas. Eso se observa en los árboles de mayor tamaño, por ejemplo en el caso de palmeras, en la selva, como dice su compañero, ¿no? Acá no se puede. No, acá no, porque lo que estamos observando básicamente son plantas herbáceas nada más, ¿no? Las de menor tamaño, las que conforman los famosos pastizales, ¿ya? Nada más. No estamos observando, sería bonito ir a la selva, ¿no? Observar los diferentes tipos. Sí, nos vamos. Oye, si para hoy día no han podido sacar el tiempo, tienen que trabajar y todo. Bien, mire, aquí tenemos a Senecio vulgaris. El que hemos observado hace un momento era Senecio cliviculus, ¿no? Conocido como la jarigua, les decía, ¿no? Tenemos aquí a Senecio vulgaris también, ¿ya? Senecio vulgaris también se caracteriza por presentar un tipo de raíz pivotante típica, pero esta va a encontrar va a tener también gran cantidad de raíces secundarias, que muchos se asemejan a una raíz fascicular. No se observa con raíz porque está con gran cantidad de tierra, barro. Ya lo conocen, ¿no? El tipo de raíz que tiene, ¿ya? Esto también se caracteriza por ser una planta estacionaria. O sea, todo lo que estamos observando acá son plantas estacionarias, que ahorita en este momento todavía tenemos suerte de observarlos porque hay muchas de estas plantitas que son estacionarias ya se han ido secando, que ya no los podemos encontrar, ¿no? El que sí vamos a poder de repente encontrar con frecuencia es la totora. La totora y cardex, que básicamente son plantas netamente de la zona lago, ¿no? Netamente de la zona lago. Ahora, ¿por qué encontramos de repente, por ejemplo, hemos encontrado Senecio cliviculus? Permíteme, por favor, Sherman, tu Senecio. Hoy por ahí había un pequeño. Alguien me estaba mostrando también. Te lo voy a hacer caer tus plantas. Mire, ¿por qué podemos encontrar Senecio en la zona lago? Mire, esto ya tiene que ver con problemas ya de personas, porque básicamente este tipo de planta se caracteriza por ser de cerros, se desarrollan en las alturas, en los cerros. ¿Cómo es que ha llegado a las orillas del lago? Ustedes pueden observar claramente que existen diferentes fuentes de transporte de semillas. Uno, a través del hombre, que podemos de repente visitar un campo y en nuestros zapatitos se pegó la semilla, vamos caminando y lo hemos ido dejando por ahí, ¿no? Otros son las aves, los animales, pero lo que está pasando en nuestro medio básicamente es el desmonte que van eliminando. Como ustedes pueden observar, toda esta zona se está rellenando y casi en toda la zona de la cabecera vamos a observar muchas de las plantas que se desarrollan en el cerro se están desarrollándose en la parte baja. ¿Como producto de qué? De los desmontes que van a ir o están rellenando, ¿no? Pero no solamente de los desmontes porque de cerros que van tajando, no sé de dónde traen y los van rellenándolo, ¿no? Y eso ¿a qué está conllevando? A que exista fragmentación de ecosistemas, invasión de plantas que no deberían desarrollarse en la zona baja, pero lo están haciendo. Y ojo que cada tipo de vegetal tiene un tipo de fauna que se desarrolla en ella. Entonces, esto hace inclusive que muchas veces se generen hasta plagas. Por ejemplo, este tipo de plantas esto es un excelente refugio para el gorgojo, por ejemplo, de la papa. Es un excelente, igual Penicetum, excelente refugio para el gorgojo de la papa. Si cuando tú desarrollas, haces por ejemplo, ha estado por años botado el terreno ahí,
se ha desarrollado en eso, lo rotulas y no rotulas bien, no haces, digamos, las costumbres adecuadas para poder sembrar, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cultivo va a estar infestado por gorgojo, ¿no? Se da eso. ¿Por qué? Porque básicamente estos son los vegetales que sirven como medio de refugio del gorgojo de los Andes. El gusano que afecta a la papa, el de las polillas, etcétera, va albergando eso, ¿no? ¿Y quién está generando la ¿Por qué se utiliza esa planta como para insecticida para los gusanos? no solamente esto, existen muchas, ¿no? Existen muchas, básicamente por los componentes químicos que tienen estos. A estos se conocen como las plantas biocidas, les dicen, ¿no? Las biocidas. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la muña, o sea, no tanto esto. La muña, por ejemplo, para contrarrestar el gorgojo de los Andes y la polilla, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de aroma. ¿Por qué? Porque tiene principios activos que hacen que estos vegetales puedan ahuyentarse, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en la universidad hay un colega que está haciendo un trabajo de investigación haciendo aislamiento de hongos de los perros para encontrar, por ejemplo, un vegetal que tenga principio activo que elimine esos hongos para generar un champú para perros. O sea, los vegetales jóvenes tienen muchas propiedades o principios activos químicos que pueden ser saludables. Inclusive muchos de estos se utilizan como infusiones para el hombre, ¿no? El nabo, por ejemplo, tú vas al campo y las señoras te van a decir, eso es bueno para el cáncer, ¿no? Te lo van a decir, ¿no? Y ellos toman en infusiones o en mates, ¿no? Te van a decirte, por ejemplo, el janacho. Muchas veces ellos las hojitas las lavan y las chachan, las comen. Entonces, eso es bueno para eliminar la bilis, para la colerina, te dicen. Es que todos los vegetales presentan principios activos. Creo que eso no es mi tema, ¿no? Pero voy a hacer una pausa, un paréntesis para eso. Absolutamente todos los vegetales. Inclusive existen vegetales que tienen arsénico, ojo, ¿no? Ahora, ¿por qué se estudia el caso, por ejemplo, de la morfología de los vegetales? Porque es importante conocer, debido a que cuando tú haces un proceso de restauración de ecosistemas, tienes que encontrar los tipos de vegetales que van a ser aptos ¿para qué? Para poder remediar ese ecosistema, ¿no? Por ejemplo, dentro de las brasicas tenemos una brasica SP. No sé si han visto, a veces hasta en las calles se desarrolla, pero no es esta mostaza, parecida a esta, pero normal, tú caminas en las calles, se desarrolla. Por ejemplo, hay un estudio de investigación que se ha realizado y tiene la capacidad de absorber metales pesados, ¿no? Entonces lo han ido utilizando, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el sector minero, ahora, antes pues ellos explotaban y lo dejaban como querían, ahora ya no. Si uno tiene una licencia de explotación, tiene que dejar el suelo en las condiciones que lo ha encontrado. Y ahí están llamados ustedes para hacer la restauración de ecosistemas, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Qué no se puede? Dos tipos de tallo, ¿no? El de rizoma, el que va por el subsuelo, y podemos observar el que sale hacia el exterior y termina en una inflorescencia. Este tipo de tallo se conoce como cálamo. Y la capacidad, por ejemplo, de captura de carbono de la totora es inferior a otros vegetales, pero juega un papel muy importante en el proceso de la purificación de agua. Si nosotros tenemos nuestros totorales, es bastante beneficioso, porque sí existen pruebas que se han realizado que tiene la capacidad de purificación de agua, porque va a captar la materia orgánica para poder desarrollarse. Eso, por ejemplo, ustedes pueden presentar prototipos. Lo que pasa es que no se observa, por ejemplo, no se observa blanco, pero sí café. Tal vez por eso. La cosa Es que no eres buen observador. No le tomé en cuenta. No la tomé en cuenta. Muy bien, mire, aquí por ejemplo tenemos también Avicia faba. Miren cómo está llevando a cabo el proceso de simbiosis con las bacterias para hacer a cabo el proceso de la fijación de nitrógeno. Como ustedes pueden observar, mira, toda la raíz está cubierta. En allá hemos visto que solo una parte nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba terminando su proceso de floración. En cambio acá está toda la raíz, ¿no? Aquí está empezando. Pero con las heladas no creo que no va a ser floración por mí, porque ya se va a secar. Pero ya lo va a lograr, ya no. Bien, aquí tenemos a Chenopodium quinoa, la famosa quinoa, ¿no? de oro. Mire, la quinoa también se caracteriza por tener una raíz tipo pivotante, leñosa.
No es, aparentemente parece fasciculada, pareciera que fuese fasciculada. No lo es porque esta medida que se va desarrollando se va a ir engrosándose, ¿no? Se va a ir engrosándose, por eso se dice que es fasciculada tuberosa. No, perdón, fasciculada leñosa, ¿no? Leñosa. Y es una planta herbácea y presenta un tipo de tallo cilíndrico y es herbáceo también, ¿no? Porque es estacional. Bien, aquí vamos a observar la cebada. Vamos a encontrar solo un trocito pequeño, que ya se lo han recogido los señores, ¿no? Aquí tenemos a la cebada, Ordeum vulgaris, la cebada. Como ustedes pueden observar, miren, el tipo de raíz que presenta es fasciculada típica, ¿ya? Fasciculada típica. El tipo de tallo que presenta es un tipo de tallo caña. Se le dice caña, miren, porque ustedes pueden observar que básicamente en el interior está hueco. Hay un espacio. Sí, justo quería preguntar. ¿No? Es un espacio, miren, presenta el tallo hueco. Entrenudos huecos. Esto es bastante común, jóvenes, este tipo de tallo en todas las gramíneas o poáceas. ¿Ya? Gramíneas o poáceas. Por ejemplo, las gramíneas y poáceas, así como en el caso, por ejemplo, de la cola de zorro. Esto es una plantita que se conoce como la cola de zorro. Esto también pertenece a las poáceas, ¿ya? Miren, pertenece a las poáceas y también su tipo de tallo es caña. Es delgado, pero es tipo de tallo caña. Igual que la cebada, ¿no? Igualito. Lo mismo, es fasciculada también la raíz, ¿no? Fasciculada típica. Lo mismo podemos observar, por ejemplo, en la avena. En la avena también se observa lo mismo. En el arroz, en la caña de azúcar, en el bambú. Lo que de repente va a diferenciarse unos a otros es el tipo de engrosamiento de tallo que se dice. Pero todos son tipo caño, ¿no? El mismo carrizo. Todos conocemos el carrizo. Es tipo de tallo caño, porque presenta un agujero. Y finalmente aquí tenemos a la aujauja, que presenta un tipo de raíz pivotante típica, ¿ya? Pivotante típica, la famosa aujauja o reloj le dicen, ¿no? Sí. Esto básicamente es muy común en lugares donde se desarrolla agricultura. Pivotante típica, ¿no? Típica. Miren, en la zona baja del lago, ustedes han visto que la vegetación es casi uniforme, ¿no? Hemos venido, desde que hemos ingresado allá, seguramente se han dado cuenta que es la misma vegetación que existe, ¿no? Es la misma vegetación, pero está siendo invadida por algunas plantas que se desarrollan en el cerro, ¿no? Aquí básicamente lo que tienen que haber son los pastizales y la totora, ¿no? Todas las totoras, los ecarres que se debe de desarrollarse la totorilla. ¿Por qué? Porque estamos cerca al lago, porque tiene las condiciones para desarrollar ese tipo de vegetación. Sin embargo, como se está introduciendo cultivos, ojo, cuando yo digo que se está introduciendo cultivos es que se ha fragmentado el ecosistema de la totorilla que había, se ha rotulado y se ha empezado a sembrar papas, se ha sembrado quinoa y con ello se ha ido desarrollando otro tipo de vegetación, ¿no? Que hemos ido observando. Muy bien, jóvenes, el día de hoy va a ser